Bienvenidos a esta charla que será viral. Tras la muerte del Papa Francisco, la pregunta es obligada. ¿Qué ideología debe tener el pontífice que ocupe la vacante en la Santa Sede? Así es, ¿qué tipo de papa necesita el mundo? Vaya, porque Francisco condenó las guerras, apoyó a migrantes y en algún momento también a parejas del mismo sexo. Además, siempre puso como prioridad a los pobres. Para algunos, rompió muchos paradigmas. Por todo esto, hoy nos acompaña Marilú Rojas Salazar, doctora en Teología Sistemática por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. ¿Cómo estás, doctora? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y aquí atenta a tu auditorio. Gracias. También está con nosotros Jorge Trasloceros, doctor en Estudios Latinoamericanos, especialista en religión. Jorge, gracias por esta compañía hoy. Pues muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Marilú. Buenas tardes, Juan. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Está a punto de darse el cónclave una vez que concluyan las exequias del Papa Francisco y viene un momento histórico sin duda el que nos va a tocar vivir. La pregunta es muy concreta y me gustaría empezar contigo, doctora. ¿Qué es lo que viene? ¿Debe continuar el legado de Francisco? Pues para muchas personas sí, tendría que continuar el legado de Francisco si la Iglesia quiere seguir un talante profético y también recuperando a todos los fieles que ha perdido, ¿no? Que con la llegada de Francisco pues dio un aire fresco a la Iglesia y muchos de los fieles regresaron porque las causas que él promovió fueron muy importantes para el mundo en que estamos viviendo. Me llama la atención, dio aire fresco a la iglesia. Jorge, ¿qué te parece esto? ¿Qué es lo que debe continuar del legado de Francisco y quizás qué es lo que no debería de continuar? Mira, yo creo que el principal legado del Papa Francisco, y aquí voy a hablar como historiador, es la consolidación de la recepción del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es un momento muy importante, empieza a finales del siglo XIX, todo un proceso de transformación de la Iglesia, donde el cardenal John Henry Newman juega un papel muy importante, León XIII también. Se desarrolla toda una renovación teológica en la filosofía de la persona, que se llama el personalismo, concreta en el Concilio Vaticano II, y empieza el gran proceso de recepción, ¿sí?, en los 5 papas siguientes. Lo que hace Francisco es, con una actitud muy profética, muy desde la misericordia, consolida la recepción del Concilio Vaticano II. ¿Qué queremos? Un papa que continúe con ese legado. Estilo personal habrá, pero ese legado no tiene marcha atrás. ¿Qué es lo que podríamos rescatar, doctora, si me lo permites, de este legado al que hace referencia Jorge, desde tu punto de vista, hablando de estas ideas progresistas que tanto se le adjudican al Papa Francisco? Bueno, yo podría decir que estábamos tan mal en la Iglesia. Habíamos tenido un periodo más bien en contra del propio Vaticano II, que la llegada de Francisco fue tomado como un papa reformador, porque él mismo ocupó el concepto de querer reformar la Iglesia y justamente de reformar la Curia Vaticana. Entonces yo diría que ese es un elemento central en el proyecto de Francisco, la intención de una reforma de una iglesia que no lo consigue del todo, pero que nos deja un legado interesante, porque no solamente consolida las propuestas del Vaticano II, sino que vuelve a la iglesia hacia el rostro de la opción preferencial por los más pobres y necesitados. En primer lugar, un segundo elemento que él recupera es el compromiso con los procesos migratorios, que es un fenómeno a nivel mundial muy importante, y entonces él coloca la agenda en la defensa de los derechos humanos para los migrantes. Dos temas quedan pendientes. El tema de las mujeres, que sí lo posiciona en los dicasterios y en la gobernanza del Vaticano justamente con las figuras de las mujeres, pero no logra meter, diríamos, el gol máximo, que es el ministerio ordenado para las mujeres, ni los derechos sexuales y reproductivos. Eso no lo toca. Después, el asunto de la diversidad sexual, de los matrimonios del mismo sexo, él logra también posicionar el reconocimiento, la frase célebre, ¿quién soy yo para juzgarlos? Pero no da un paso más allá, no se atreve a colocarlo realmente como un reconocimiento oficial. Entonces, es un papa también de claroscuros.
O sea, sí hay una herencia. Podríamos decir que a nivel doctrinal el asunto de Laudato Si, la encíclica Laudato Si, que fue una encíclica que Bien, colocó en el centro de la discusión la problemática medioambiental con una crítica profunda al capitalismo neoliberal. Me bien. parece que esos serían los legados, por decírtelo así en cortas palabras. Vamos a ir desmenuzando de uno en uno. Jorge, ¿qué te parece de entrada? ¿Coincides en esto? ¿Quedó una deuda para con las mujeres también? Mira, yo creo que sí, o sea, es un camino largo que hay que recorrer. Lo que no estoy muy seguro es si la ordenación a mujeres sea el tema, honestamente, porque además eso no lo puede resolver el Papa, eso lo tiene que resolver un concilio. Entonces, el Papa hasta dónde puede avanzar, pues lo que tiene que ir es posicionando a la mujer. Yo creo que se puede avanzar mucho antes de que se reúna un concilio, tal vez faltan cientos de años para poder discutir esto, pero eso no significa que no se pueda avanzar mucho. Eh, yo como laico diría, a mí no me afecta si como hombre casado o no me ordenan sacerdote o no. Eso no es, no, no quiero que me clericalicen en ese sentido. Sí, lo que quiero es que los laicos y las laicas tengan cada vez más espacio de decisión. Y el Papa ahí sí deja un legado muy importante, Bien. importantísimo, que desgraciadamente no se está tocando, la sinodalidad, ¿sí? Que es volver a la estructura original de la Iglesia. Ese aporte me parece definitivo del Papa Francisco, la sinodalidad, la capacidad de caminar juntos. ¿Qué te parece esto, doctora Marilú? Y déjame aterrizarlo tal cual. Con las mujeres no se dio todo lo que se esperaba y con la comunidad LGBT sí. Pues tampoco, ¿no? Yo difiero un poquito de mi colega porque me parece que la estructura de la iglesia es una estructura patriarcal y que la estructura que se genera, estoy de acuerdo en que sí es importante darle el papel a los laicos y que no nos interesa que nos clericalicen. Yo no estaría, estoy en parte de acuerdo con esta posición y no también porque en el ámbito de los ministerios, las mujeres ya están ejerciendo ministerios diaconales, Bien, que era el apuntalamiento que hacía la Iglesia de Alemania. El episcopado alemán tiene ya mujeres que están encargadas de las parroquias, que están haciendo todos los ministerios que ejerce un párroco. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, revisamos la Semana Santa que acaba de pasar, pues en muchas de nuestras parroquias, la mayoría de quienes hacen el ministerio de la palabra, el ministerio de la Eucaristía, son mujeres. bien. Entonces hay que darle reconocimiento a esos ministerios. Estoy de acuerdo que no tendremos que sumarnos al clericalismo que existe, patriarcal. No se trata de sumarse a eso, pero entonces se trata de hacer una reforma radical, antipatriarcal en la iglesia. Y entonces entramos en una contradicción total, porque quienes van a elegir al próximo papa, quienes van a estar en el cónclave, son puros Puros hombres. hombres. ¿Qué te parece esto, Jorge? Yo creo que son, vamos paso a paso y parte por parte. En lo que está diciendo la doctora estoy totalmente de acuerdo, es decir, es necesario con laicos y laicas ir reconociendo cada vez una participación más importante. Hay un fenómeno que a mí me llena de entusiasmo y es el siguiente. Todas las cosas que hacían antes los presbíteros y los diáconos ordenados, ahora las estamos haciendo los laicos. Y eso es una maravilla. Es decir, cada vez hay un de este sacerdocio original, cada vez hay una mayor participación. A mí me llena de entusiasmo todo esto, lo está haciendo laicos y laicas que cada vez participan más. Esta es una cuestión. Sí, yo creo que aquí la iglesia debe seguir avanzando, debe seguir habiendo cada vez más reconocimiento. Es muy sabido, por ejemplo, que una función importantísima que es la ministra secretaria de la comunión, ministro secretario de la comunión, son prácticamente mujeres las que ejercen este oficio. Es una maravilla llevar el viático a los enfermos, las celebraciones, todo eso. Y de esto podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Administración de parroquias, ministro de la palabra, liturgias de la palabra en espera de la llegada del presbítero. En fin, hay muchísimas cosas en que se puede avanzar. Ahora, cada cultura tendrá que ir encontrando su modo de incorporar a laicos y laicas, mujeres y hombres.
Pero esto también es un asunto que cada cultura tiene que ir definiendo, y esto es parte muy importante de la sinodalidad que impulsó el Papa Francisco, y esa reforma es fundamental, ¿no? La otra cuestión es, ok, va a haber puros cardenales, es correcto, son puros hombres, eso es lo que tenemos en este momento, tenemos que seguir avanzando, sí. Podríamos decir que hay un impedimento dogmático para que no pudiera haber una mujer cardenal. No, no existe ese impedimento fuera de la tradición, pero la tradición es la tradición. Pero vamos avanzando, vamos reconociendo y vamos caminando, ¿sí? Yo no creo que en ese sentido podamos decir, dejó todo a deber. Se avanza, se camina y me parece que eso es muy importante. Veamos con esperanza el futuro. Bien, uno de los temas que en su momento abordó el Papa Francisco es lo relacionado con los temas de pederastia que involucran a gente del clero, en donde él endureció de alguna manera las sanciones para ellos. La pregunta es, ¿cómo deberá asumir el nuevo Papa este tema? ¿De qué otra manera podría pues orillar, encaminar esto hacia tener justicia hacia las víctimas? No sé quién de los dos quiere responderme primero. Primero las Bueno, yo damas. podría, yo Adelante, podría doctora. hacer mucho gusto. Mira, yo pienso que el nuevo Papa tendrá que dar continuidad a lo que ya dejó Francisco. O sea, no puede ir marcha atrás, porque una cosa que también tenemos que reconocer es que como buen jesuita limpió la casa. Y entonces mantuvo orden, fue estricto, tal vez se esperaba de parte de algunas víctimas. Yo conozco a algunos grupos de víctimas que han solicitado también como pues una mayor fuerza a la hora de castigar a los victimarios, ¿no? Entonces, que no solamente sea una especie como de castigo eclesial, donde se les censure, se les quite las órdenes o se les dispense de las órdenes. No solamente eso, ¿no? Sino que también a nivel judicial tengan Claro. un castigo, ¿no? Me parece que eso. Sí se han tomado como normativas muy serias en torno a la vida religiosa, tanto masculina como femenina, para protocolos de prevención de abusos sexuales. También en las diócesis y arquidiócesis, en la formación de los seminaristas, se implementaron normativas preventivas contra la pederastia y la pedofilia. Para algún sector no es suficiente, todavía faltaría más, porque se nos siguen colando por ahí Claro. algunos pederastas todavía, ¿no? Yo reconozco también que una de las últimas sanciones fue dentro del papado de Francisco, fue muy importante, como la disolución de la Orden de los Sodalicios, que justamente fueron acusados de pederastia y de enriquecimiento. Yo esperaría que los que sigan sean los legionarios. ¿Qué te parece esto, doctor? ¿Quiénes seguirían? Mira, yo creo que Papa Francisco hereda dos procesos de reforma que dejan dando Benedicto XVI muy importantes. El primero es el combate al abuso de menores y en general al abuso de personas vulnerables. Y esto lo arranca sin ser papa en el 2002 con la crisis de Estados Unidos. Había dos posiciones, por un lado Sodano, que quería el guardar todo en secreto, y Ratzinger decía, no, la verdad como viene. Y entonces en el 2002, con la crisis en Estados Unidos, se hace una primera gran reforma. De ahí en adelante agarra vuelo Ratzinger y todo su equipo de trabajo que tiene verdaderamente Elliot Ness. Pues, ellos son los que logran agarrar a Maciel, ¿sí? Ellos son los que le meten el golpe a Maciel, incluso con la certeza moral. Es un recurso canónico muy importante de carácter judicial, que es cuando se tiene la certeza moral de que se ha cometido el crimen, aunque no haya culminado el proceso ordinario de materia judicial, se puede condenar, y es exactamente lo que dice a Maciel, para que no se fuera ir vivo, ¿no? Eso es exactamente lo que pasa. Lo hereda Francisco esto y la reforma financiera, y la lleva adelante con mucho trabajo. Entonces tenemos muchísimos años de procesos de reforma. La naturaleza criminal del ser humano ahí está presente,
no podemos evitarlo. Lo que sí podemos es prevenir, y como muy bien dijo Marilu, hay procesos de prevención muy importantes, reformas importantes, ¿sí? Y hay todo un avance. Yo sí me atrevo a decir ahorita que en cuanto a los protocolos de prevención a nivel internacional, la Iglesia va a la cabeza, ¿sí? Y la verdad por delante, y ha habido investigaciones muy duras y la Iglesia firme está ahí. En cuanto al castigo judicial, eso depende mucho del lugar donde se comete el crimen. Está la obligación de la colaboración con las autoridades civiles, y es una obligación canónica. Está la colaboración con las autoridades civiles, ahí donde sea posible realizarlo, porque no en todos lados es posible hacerlo, pero donde sea, se tiene que hacer. Por ejemplo, en México sí se puede hacer, ¿no? Y se debe hacer en ese sentido. Entonces, ¿qué tiene que seguir? Pues, tiene que seguir el rumbo de estas reformas: transparencia financiera, protección de menores y de personas vulnerables al interior de la iglesia. Mucho, mucho se tiene que caminar en eso. Bien, al inicio de la charla, doctor, hacía referencia al tema de la migración, que también ocupó parte de la agenda del Papa Francisco, y ahora que por un lado teníamos al Papa impulsando parte de esta agenda en la migración, y por el otro tenemos a Donald Trump, que parece que está empecinado en expulsar migrantes, no sé, en predicar con el tema del racismo y demás, te pregunto, ¿cómo debe ser el nuevo Papa en este sentido? ¿Cómo debe abordar el tema de la migración? Es decir, continuar con el propio legado o incluso reforzar más allá las palabras, lo que pudiera hacerse desde el clero para tratar de mitigar pues, la manera en que, por ejemplo, Trump está pues, implementando esta ideología racista. Pues las dos cosas, ¿no? Me parece que el nuevo Papa tendrá que continuar el legado de Francisco, de una opción por los migrantes, porque es un fenómeno a nivel mundial, no solamente es en Estados Unidos, sino también en Europa, también en la parte de África hacia Europa, la parte de Asia hacia Europa, Centroamérica, aquí mismo en México. Entonces, es un fenómeno a nivel mundial. Y esto que ha colocado el Papa Francisco en torno a la opción por los migrantes, por los derechos humanos de los migrantes, tendrá que darse continuidad. O sea, no se puede tapar los ojos o mirar hacia otro lado o decir o negar el fenómeno, ¿no? Si se quiere seguir si se quiere seguir siendo coherente y la iglesia quiere seguir siendo profética, tendrá que continuar ese legado. Y también tendrá que apuntalar un discurso más profético y un discurso donde no solamente sea el Papa el que hable, no solamente sean ciertos episcopos los que lleven la voz cantante, sino que esto tendrá que convertirse en una opción evangélica de todos los cristianos, de todos los creyentes, y yo diría más allá del cristianismo, de todos los seres humanos, ¿no? O sea, no solamente es una responsabilidad de quienes tenemos fe o de quienes son católicos o de los obispos o del Claro. Papa, no tendrá que ser una opción humana, porque el asunto es un fenómeno humano que nos está interpelando una situación mayor, que son las causas que generan los fenómenos migratorios. Bien. Y las causas son las violencias, es la injusticia, la inequidad, el exceso de pobreza y de corrupción de la sociedad. ¿Qué te parece esto, Jorge? Porque hay quienes dicen abiertamente más Franciscos y menos Trumps, hablando, por ejemplo, del tema del racismo y demás y de la migración. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marilu. Ahora, sí es un reto muy importante, no solamente de opinión o del Papa o una cuestión así. Esta es la realidad internacional. Estamos ante un fenómeno histórico que no habíamos visto en otra ocasión. La humanidad se está enfrentando a los movimientos migratorios más radicales que ha enfrentado la historia de la humanidad, no solo por la intensidad, sino también por el volumen, ¿sí?, que estamos viendo. Hay una recomposición demográfica en el mundo y la Iglesia se tiene que hacer cargo de esto. Y aquí, en el fondo de lo que está hablando Marilu es de procesos de evangelización y de pastoral, ¿sí? Es decir, esto es el gran legado de Francisco, es habernos devuelto la mirada de la misericordia. La misericordia no es este paternalismo buenista,
sino que la misericordia es la capacidad que tenemos de ver al otro más allá de las identidades. Si las identidades nos dividen, las identidades nos rompen, nos corrompen, hacen que tú, que Marilú, sean mi adversario porque no son como yo. La mirada de la misericordia es la mirada de Cristo, ¿sí? Va más allá y rescata nuestra dignidad fundamental, nuestra dignidad como humanos, independientemente de nuestras identidades. Y es lo que hacía Cristo. Cristo miraba, levantaba y hacía a esta persona protagonista de su propia historia. Bien. ¿Sí? Y esa es la mirada evangelizadora del cristiano. Esa no la debemos perder. Esto es un legado muy importante. Francisco nos devuelve una mirada, ¿sí? Nos centra en la mirada, no nos la devuelve, nos recuerda, la mirada siempre debe ser desde Cristo, no desde otro lado, y desde ahí tenemos que ir a migrantes y a cualquier marginado, los márgenes de nuestra humanidad social y existenciales. No podemos dejar eso, y yo estoy seguro que el próximo Papa lo retomará porque ya está dentro del ADN del Concilio Vaticano II. Muy bien, Jorge, pues Marilú, acercándonos ya un poco al final de esta charla, la pregunta es, ¿qué le vendría mejor al mundo, pero sobre todo a los católicos, en cuanto a la figura y a la persona del próximo Papa? Y no sé si incluso ustedes podrían, de todos los nombres de quienes ya conocemos y públicamente, si ustedes, si me lo permiten así, tienen algún favorito o creen que pudiera ser el próximo Papa, ¿qué le vendría mejor? ¿Un europeo, un latinoamericano, un africano, un mexicano? No sé, ¿quién de los dos quiere iniciar con la respuesta? Bueno, yo no estaría tan aventurada a decir cuál es el bueno, ¿no? Yo no me aventuraría ahí. Yo más bien diría que la figura de un papa es el liderazgo espiritual del mundo cristiano, pero también es un referente político importante. Y entonces que tendremos que desear y pedir para los que somos creyentes que realmente el discernimiento del colegio cardenalicio sea un discernimiento razonado, pensado, con toda la fe, inspirado por Dios, indudablemente, por el Espíritu de Dios, para que realmente los intereses humanos no se mezclen y los intereses personales no impidan que el discernimiento y la elección del nuevo Papa sea el adecuado para el mundo, no solamente para la Iglesia, sino para el mundo. Y en ese sentido, bueno, pues yo deseo de corazón, como creyente también, que haya un Papa que dé continuidad, porque la Iglesia tiene de dos: o decide ser la luz en medio de la oscuridad del fundamentalismo político, social y de estos neofascismos que se ciernen en el mundo, o se suma a ser parte de esa oscuridad y perdería toda su talante profético, su compromiso con el maestro subversivo, radical, que le enseñó a la iglesia el camino, que nada menos es Jesús de Nazaret. Entonces tenemos que regresar al referente que es Jesús de Nazaret. No es ni siquiera la figura de un papa. El referente es Jesús de Nazaret y su propuesta evangélica de amor, justicia, paz y equidad. ¿Qué te parece esto, Jorge? ¿Qué es lo que más le conviene en este caso a los católicos y al mundo como tal? ¿Qué tipo de papa es el que conviene? Mira, sintetizando lo que dijo Marilú, un papa católico, nada más, que sea católico. Es decir, no van a escoger un líder político, no van a escoger lo van a escoger un líder espiritual que sea capaz de guiar a la catolicidad y por su voz autorizada a la cristiandad misma, ¿sí? En esta profunda, no es una época de cambio, un cambio de época que ayude a mirar de otra forma, de manera contestataria. La iglesia tiene que ser contracultural hoy en día, no tiene alternativa, pero basta con ser católico para ser contracultural. Yo hago votos para que se dejen infundir por el Espíritu Santo y realmente escojan un papa profundamente católico, lo cual significa un papa profundamente profético, muy centrado en Cristo, muy centrado en nuestra humanidad y que siga adelante con el legado de Francisco, de Benedicto, de Juan Pablo, de todos estos papas del concilio que son maravillosos, ¿sí? Y que cada uno con su estilo personal, que tendrá su estilo personal, pondrá sus acentos donde quiera ponerlos, ¿no?
pero que siga con esta labor, que siga el caminar de este pueblo peregrino de Dios, como dice Aparecida. Muy bien, pues así estamos llegando al final de este episodio de Será Viral. La verdad es que no la tienen fácil los cardenales, por algo el cónclave es a puerta cerrada, es ahora con inhibidores de señales, no pueden ni utilizar un celular, porque es una gran decisión la que habrán de tomar. Y por último les preguntaría entonces, doctora, ¿cómo definirías el perfil que debe tener el próximo papa? Sí, tal cual el perfil. Un papa humano, un papa cristiano, un papa profético, un papa definido, un papa que pueda enfrentar eh, espiritualmente al mundo, ¿no? Que pueda ser luz para el mundo, que pueda ser realmente esperanza en medio de la desesperanza, aliento en medio del desaliento y que pueda marcar una ruta distinta a lo que el mundo está marcando. Doctor, ¿y para ti quién podría cumplir con ese perfil? No me atrevo a hacer ninguna aseveración porque, de hecho, no hay candidatos viables en este momento, no existen. Y no existen por una sola razón. Tenemos el colegio de cardenales más diverso y plural de la historia. Son 133 electores de 90 regiones y países distintos. Francisco logró culminar más bien, que ya venía, empezó Juan Pablo, lo hizo y él la culmina, y Ratzinger hizo mucho también, ¿sí? La reforma total del colegio cardenalicio. Es un colegio profundamente plural, profundamente diverso, que muchos de ellos vienen de las periferias materiales existenciales de la humanidad. Todos ellos tienen un perfil, los 108 creados por Francisco, tienen un perfil dominantemente pastoral, ¿sí? Entonces yo esperaría que de entre ellos saliera ese perfil que muy bien describió Marilo, que yo defino como un papa católico, ¿no? Pero no hay uno viable en este momento. Claro, los medios tienen que manejar esto porque hay que vender algo, ¿no? Sí, pero en este momento yo veo con muchísima esperanza que en este momento yo no me atrevería a decir cuál es favorito o cuál no, por esta enorme diversidad y pluralidad. Ahora sí, como en ningún otro cónclave, estarán representadas todas las áreas, inquietudes, y son cardenales que vienen además con todo el impulso de los muchos años de reflexión que hubo sobre la sinodalidad, porque estos cardenales fueron protagonistas ahí donde eran del proceso de sinodalidad, de recuperar esta forma original de la Iglesia, que es la sinodalidad. Entonces, tenemos un colegio de cardenales muy interesante, de gente muy, muy interesante, y pues yo francamente lo único que quiero es que se tarden lo que se tengan que tardar, que hagan un diagnóstico muy claro de la relación de la Iglesia, de las necesidades de la Iglesia frente al mundo, y que escojan este Papa que sobre todas las cosas ame profundamente a Jesucristo, que busque a Dios y que se deje encontrar por Dios. Dos nombres, doctora: Luis Antonio Tagle, de Filipinas; Pietro Parolin, el italiano. ¿Qué te parecen estos dos perfiles? Bueno, nada despreciables los perfiles, pero no creo que sean lo mejor que necesite la iglesia, ¿no? O sea, Tagle de Filipinas es un pastor, tiene un perfil muy importante de opción por los pobres, comprometido en Filipinas, también podría dar continuidad a lo que Francisco hizo. Y por qué no Asia, que está recuperando el cristianismo, también una fuerte población allí, y un italiano. Entonces, bueno, pues no sé si tendremos que superar el eurocentrismo. Parece que el latinoamericano no lo hizo tan mal. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención que en los medios de comunicación se vuelve a mirar Europa, se mira a África, se mira a Asia, pero no se vuelve a mirar a América Latina. Y no sé si por ahí también podría haber alguno que otro brasileño interesante. ¿Por qué no un mexicano, doctor, también? Aparte de estos dos nombres que comentábamos con la doctora Marilú, ¿qué te parece Carlos Aguilar Retes, el mexicano, que también ha sonado el nombre? Los mexicanos se entusiasman cuando escuchan esto y demás. Mira, es difícil jugarle a la divina y más por anticipado, ¿no? Cualquier cardenal que entra al cónclave
tiene una entre 130 posibilidades de ser electo. Yo lo dejo ahí. Yo confío en el Colegio de Cardenales, han hecho muy buena labor desde hace más de 130 años, realmente ha habido un proceso de reforma. Lo único que pido es que se dejen llevar por el Espíritu Santo y que nos den una buena sorpresa, una Bien. muy buena sorpresa de un hombre lleno de Dios, que busque a Dios, sí, y que tenga capacidad de liderazgo, porque un papá tiene que ser un líder necesariamente, ¿no? Y como Marilu, mejor no le hago al adivino y menos por anticipado, ¿no? Yo creo que va a haber alguna sorpresa. Bien, pues ya estaremos viendo esa sorpresa, informándola, por supuesto. Yo les agradezco mucho a ambos que pues, nos hayan enriquecido con esta charla que sin duda será viral. Pero antes de irnos, déjenme preguntarles, vamos a hacer esta dinámica, es algo muy cortito, lo hacemos regularmente con todos nuestros invitados. Estamos viviendo un momento histórico, de eso no hay duda. Y en unos días, tal cual, cuando sepamos el nombre del nuevo Papa, por supuesto que se empezará a escribir una nueva página en la historia del clero, en la historia universal tal cual. Pero vámonos con esto. Doctora, ¿cómo definirías lo que estamos viviendo, lo que viene, en una sola palabra? Es un momento de Kairos. Wow. Kairos es el tiempo de gracia, De Kairos. el tiempo de oportunidad. Tiempo de oportunidad, tiempo de gracia. Doctor, en una sola palabra, ¿cómo lo definirías? Kairos domina sobre Cronos. Kairos domina sobre... Ahora sí me la pusieron más complicada, porque... No, Cronos es el tiempo histórico. Cronos es el tiempo en el que vivimos, ¿no? Y Kairos es el tiempo de gracia, ¿sí? Yo diría que estamos en dos tiempos sobre uno. Porque estamos en el Kairos, estamos también en el Kerigma. Es un tiempo de anuncio del Evangelio porque es un tiempo de gracia, frente a un tiempo de Cronos turbulento, contradictorio, profundamente violento, muy poco humano, muy descarnado, muy parecido a lo que vivió Cristo en el Imperio Romano, en ese sentido. Entonces es el tiempo de anunciar el Evangelio a tiempo y destiempo, en un tiempo de gracia que estamos viviendo, con valentía, con la libertad que nos enseñó Francisco, con la sabiduría teológica de Benedicto XVI, con la sabiduría teológica de hombres, ¿sí? En esto yo diría como Escanone y su profunda teología del pueblo. Estamos en ese tiempo. Seamos valientes, cada quien con su carisma, cada quien con lo que tenga. Necesitamos ser cristianos valientes. Doctor, pues muchísimas gracias a ambos. Llegamos al final de este episodio que sin duda será viral. Agradezco mucho a Marilu Rojas Salazar, doctora en Teología Sistemática por la Universidad Católica de Lovania, Bélgica, y profesora de la Universidad Iberoamericana. Gracias, doctora. Gracias a ti también por la invitación. Muchísimas gracias también a Jorge Trasloceros, doctor en estudios latinoamericanos, especialista en religión, además investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Doctor, gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo me la pasé muy bien. Yo sí tenía mi cafecito aquí, no sé, Marilu, pero yo sí tenía mi café aquí. Muchísimas gracias. De eso se trata. De eso se trata. Gracias a ambos. Aquí está el testimonio. Y se evangeliza con alegría y con café. Perfecto. Doctor, pues muchísimas gracias. Gracias a ambos, pero sobre todo, gracias a usted que nos hizo favor de acompañarnos en este nuevo episodio de Será Viral. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo debe ser el nuevo Papa? Ojalá que nos pueda dejar un comentario. Sobre todo, nos ayude a compartir este video para que llegue a muchas más personas. Yo soy Juan Rivas. Pásela bien, por favor.